Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, dímelo. Saludos, estamos aquí otra vez más, papi. Esto va 1, 2 y 3, ya es la tercera, mano. Ya esto va, mano. En verdad que el tiempo corre bien rápido cuando uno disfruta las cosas corren rápido. Eso es algo que yo he aprendido. Y estamos aquí nuevamente. Mira, ahí son The Cross. Como siempre, le pido que apoyen a mi ministerio a través de YouTube. Ahí son The Cross, ahí mismo, ahí son The Cross TV. Ahí tenemos diferentes podcasts, diferentes cosas que pueden ver, que pueden testimonios, estudios de la palabra. Todos los jueves tenemos a las 8 un ratito de reflexión, donde yo reflexiono. Últimamente estoy reflexionando mucho sobre los salmos. Para mí los salmos son muchas oraciones puestas en poesía, en canto, en diferentes cosas. Y pues he estado cogiendo salmos y haciendo reflexiones sobre los salmos, cortito, 15, 20 minutos, no me tardo más. Y al último termino con oración, así que toda persona que necesita o quiera que oremos por alguna petición o algo, puede aprovechar en ese en vivo y allí oramos también por esas oraciones, por las mías especialmente y después por todo el mundo. Y mira, ayúdenme a suscribiéndose, poniéndonos ahí suscripción, comentando y dando a las demás personas, porque esto no es para mí, esto es para la gloria y la honra del Señor y para llevar ese mensaje. Esto solamente yo lo hago por amor al arte de llevar el amor de Dios, más nada. Por eso es que yo lo hago. Y más adelante, yo estoy pensando a finales de julio, voy a empezar a dar las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y esto es básicamente, vamos a estudiar la Biblia desde lo más básico hasta lo más profundo. Así que si usted que le gustaría conocer la Biblia desde lo más básico hasta lo más profundo, en arroyo habichuela, como dicen por ahí, pues mira, vamos a estar ya. Creo que ya a finales de julio vamos a empezar dando esas podcasts semanalmente. Así que, gente, espero su cooperación y vamos a darle para adelante para que el Señor llegue pronto ya a este mundo. Y quiero agradecer, ¿verdad?, a las personas que nos han comentado. La otra vez, Alexander, nos dijeron que desde Orlando, Florida, nos estaban viendo. También desde Argentina. Y el último comentario fue desde México. Así que queremos que usted nos diga, ¿verdad?, de dónde usted nos está viendo para ver el alcance de la lección. Así que, pues, haga sus preguntas, escríbalas abajo si tiene alguna duda, ¿verdad? Pero, importante, comparta nuestras redes sociales, tanto la Alexander como la mía. Y la mía, usted sabe, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. Usted también nos puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2022. Nos puede buscar también en el programa, en el canal de Lumbrera TV. También nos puede buscar por el canal de Alexander también, por ahí está la lección. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que dele like, suscríbase a nuestros canales y comparta estas lecciones para que usted lleve a otros el mensaje del amor de Jesús. Alexander, vamos a la oración, por favor. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente por darnos este privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Ahora que vamos a estudiarla, que seas tú el que hable, como siempre te pido. Perdona nuestros pecados, toma las riendas de este podcast y el Espíritu Santo sea el dueño y Señor de este estudio, Señor. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, Alexander, y la lección número 3, ¿verdad? Un comienzo difícil. Y te hago la pregunta, ¿te ha pasado de que has estado en lugares, has llegado, has conocido personas y el comienzo fue difícil? Mira, esto es algo que para mí todos los comienzos son difíciles, porque para mí, ¿sabes? Porque cuando uno llega a algún sitio nuevo, qué sé yo, uno no sabe las expectativas, uno no sabe lo que se va a encontrar, uno no sabe las cosas, y ese momento en que tú estás haciendo las cosas y empiezas a hacer las cosas, es medio difícil, eso es difícil. Entonces, si después te llega peores cosas, te sale algo mal al principio o algo así, es peor todavía. Cuando yo vi esto, Señor, yo dije, wow, sí, es verdad. Un comienzo es difícil porque la desesperación de empezar, y cuando empiezan a hacer las cosas mal, es peor todavía. Así que es bien, a mí me ha pasado muchas veces, diferentes escuelas que yo como maestro que he empezado nuevo, ¿verdad? Pero hay que meterle el pecho, como uno dice aquí en Puerto Rico, porque si no,
pues uno no puede trabajar. Vamos entonces al texto bíblico que se encuentra en Éxodo 5, 1 y 2, Alexander. Dice, después Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y les dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré de ir a Israel. Eso está en Éxodo 5, 1 y 2. Ahí resumo el comienzo difícil, ¿verdad? Vamos entonces al sábado. El sábado nos habla, ¿verdad? De esto mismo, cómo comenzó y cuando Moisés, ¿verdad? Va hacia allá, sabemos que no le resulta fácil, le resulta muy frustrante, ¿verdad? Y a veces nos pasa así a nosotros, Alexander. Este, pues pensamos que como creyente, cuando nos bautizamos, lo que va a haber es felicidad, prosperidad, éxito, pero sin embargo no es así, ¿verdad? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia que nos muestran eso. Y muchos, como Moisés, ¿verdad? Muchos obstáculos y dificultades que nos ocurren. Así que pero es importante que no nos desanimemos porque esas historias que están ahí, Alexander, para darnos ejemplo a nosotros de que Sí. aunque hubieron dificultades, hubieron problemas, Ujú. pero ellos continuaron perseverando, ¿verdad? Hasta que lograron, porque aquí el que está detrás de todo esto es Dios. No Así. somos nosotros. Sí que van a haber algunas cosas que van a ocurrir y quizás nos ocurran a nosotros, pero todo va a ser para glorificar el nombre de Dios. Así que Moisés, esta semana vamos a estudiar, ¿verdad?, cómo el pueblo de Dios fue llamado para salir, pero con todo y que se hicieron milagros frente al faraón, él lo soltó, Alexander. Tacho. ¿Lo soltó cuando? Cuando a lo último, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Entonces, ¿tienes algún comentario en esa parte del sábado? No, no, es difícil como en la parte del sábado, inclusive aquí dice, a lo último dice, debería haber resultado sencillo para Moisés, ¿verdad? ¿Sabe? En la parte del sábado de la lección, cuando dice eso, después dice, sigue leyendo, porque uno, pues claro, ¿sabe? Y es lo que yo digo, es una costumbre, y voy a hacerlo rápido, breve, si quieres yo empiezo con el domingo para seguir por ahí por abajo. Sí, sí, sí. Este, cuando uno, la prosa el cuento que nos dicen que cuando uno está con Dios todo va a ser color de rosa, eso no es verdad. ¿Cómo es? No, bueno, sí, Dios te va a dar, va a estar contigo, te va a sostener y te va a ayudar en tu caminar. Te va a dar sabiduría para que tú hagas tus cosas y te va a ayudar para salir de cualquier problema, cualquier solución. Que si hiciste algo mal, sí va a haber consecuencia de eso. Eso es normal. Pero el cuento de que si te entregas al Señor todo va a ser color de rosa, eso no es verdad. Y aquí en Moisés lo tenemos a ver, por eso es que él dice al final eso. Se supone que las cosas, como va a estar con Dios, sean todo fácil, ¿verdad? Pero no es así, porque también está la maldad. Así que vamos para la parte del domingo que dice, ¿quién es el Señor? ¿Verdad? La respuesta que dio el faraón. Y como estábamos diciendo, Moisés fue para allá, ¿verdad? Y le dijo lo que Dios, ¿sabe? Siguió al pie de la letra lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés fue allá y se presentó al faraón y el faraón le respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel, que eso está en esos 5:2. ¿Sabe? Él está básicamente, y la manera en que él lo dijo, el faraón, según lo que estamos leyendo aquí en la lección y lo que podemos ver más adelante, fue una manera de prepotencia. ¿Cómo que prepotente? Porque cuando el faraón dijo eso, él lo dijo, ¿y quién es Jehová? Como que Jehová está debajo de mí. Yo voy por encima de Jehová. Y cuando dijo, yo no conozco a Jehová, como quien dice, a mí no me toca conocer a Jehová, yo no estoy interesado en conocer a Jehová, yo no quiero conocer a Jehová y tampoco voy a hacerle caso a las órdenes de él porque yo soy por encima de él. Eso básicamente fue lo que hizo el faraón cuando contestó, que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje a Israel? Y que yo, ¿sabe? Y yo no voy a dejar al pueblo de Israel ir. ¿Sabe? Eso básicamente lo que hizo el faraón cuando contestó así. ¿Sabe? Fue una manera sobrepotente
de poder ir. Sin embargo, cuando vemos aquí en la lección una parte que tengo que leerla que dice, ¿cuántas personas han dicho lo mismo a lo largo de la historia? Cuán trágico es porque, como dijo el mismo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien te has enviado. Hay muchas personas que actúan así y lamentablemente, pues cuando les pasan las cosas difíciles, terminan o quitándose la vida o haciendo cosas que no deben hacer, ¿me entiendes? Porque se olvidan completamente de lo que quiere hacer Dios. Y Dios siempre busca la manera de salvarnos. Y el faraón estaba completamente cegado por su soberbia. ¿Y sabe a quién se me parece eso, mano? A Aquí. Lucifer. Ujú. A Lucifer, ¿me Es entiendes? verdad. El faraón estaba actuando de la misma manera que actuó Lucifer cuando se rebeló contra Dios, ¿sabes? Cuando el faraón dice, no es de extrañar que muchos vieran esa misma actitud milenios después en la revelación francesa. El faraón creía ser una deidad o el hijo de Dios. Claro ejemplo de pretensión de superioridad, inteligencia y poder absoluto. En un par de lecciones atrás habíamos estudiado sobre cuando los franceses pusieron la ley, que quemaron todas las Biblias y dijeron no a la religión y todo eso. Pero fíjate, eso es algo que pasó, más, ¿sabes? Que se repite. Como dice, la historia se repite, por eso es que las profecías y todo eso es historia. Uno tiene que mezclarla con la historia y ver las cosas como son, ¿me entiendes? El faraón tenía esa soberbia. Él se creía más que Dios y quería, y era como Lucifer, era básicamente una etapa de, como digo, un ejemplo o un espejo de lo que Satanás hizo, Lucifer hizo en el cielo. Es algo bien, bien importante. Cuando tú estás dispuesto a conocer a Dios y lo conoces, tú básicamente te entregas a Dios. Pero cuando tú no quieres conocer a Dios, como hizo el faraón, Dios no te obliga. Dios te va a seguir llamando, que lo vamos a ver más adelante, porque hubieron 10 plagas, esos fueron 10 llamados que tuvo el faraón para poder ceder a Dios, cederse contra Dios, pero él no lo aceptó. Él siempre quiso ser por encima de Dios y eso no pudo hacer. Algo que quieras decir del Valle. Sí, mira, hay personas que pues dicen que son ateas y comienzan a decir Ajá. que no me vengas a predicar nada, no me hables de Dios, cosas así, y retando a Dios. Y Ujú. eso no existe, y para aquí para allá, en Guerreros de Oración tengo un pastor, ahora no recuerdo el nombre, pero él estaba pastor en Calley, y entonces fue a visitar así a las personas y entraron a una casa. La cuestión fue que había un señor afuera y comenzó a reclamarle un montón de cosas y a renegar de Dios. Y la cuestión es que le sacó hasta un alma y todo. Y el Diablo. pastor oró y ahí mismito cayó, perdonando, como decimos los puertorriqueños, patas arriba. Y de ahí para adelante ese hombre se dio cuenta del poder de Dios. Tú no puedes retar a Dios. O sea, quizás de la boca para afuera tú puedes hacer muchas cosas, pero cuando tú te encuentras verdaderamente con el poder de Dios, tú lo vas a sentir y te vas a dar cuenta que Sí, allá arriba hay un Dios poderoso, hay un ser que nos creó a nosotros y te quiere salvar, pero hay que respetar. Él no obliga a nadie, pero también hace sentir su poder, Alexander. Así que ujú. eso es uno de los comentarios que quería hacer. Vamos entonces a la parte del lunes y volvemos con el título, ¿verdad? Un comienzo difícil. Y vemos que Moisés, aparte de que había empezado mal con el faraón, pues, ¿qué pasa? Cuando el faraón ve que, como quien dice, esto parece que tienen tiempo para estar hablando de cosas espirituales y todo eso, así que parece que están medio vaguitos, ¿verdad? Sí, Eso sí, un decir. Pues mira, vamos a sí, meterle sí. más trabajo para que entonces, porque puede ser que de momento comiencen a pensar y hagan una revuelta y empiecen con problemas para que no tengan tiempo de nada de eso. Vamos a ponerle más trabajo. Y entonces, ¿qué Ajá. pasa? Ya Moisés se había reunido con los ancianos y había explicado ¿te acuerdas que tú habías explicado que la Sí, señal se sí. metía la mano en el pecho aquí, le En daba el pecho, lepra, lo sí. de la serpiente? O sea, él ya se había reunido, ya ellos sabían lo que Moisés iba a hacer, pero cuando el faraón los oprime, entonces ellos como que, espérate, también se le ponen difícil a Moisés. Ujú. Este, y en esos 5:21 dice, le dijeron, mire Jehová sobre
vosotros y juzgue, pues no os habéis hecho abominable delante de Faraón y de sus siervos, ¿no? Poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. O sea, ahora ellos están guau, ahora nos van a matar también. ¿Qué pasa? El problema se puso más grave, ¿verdad? Y entonces ellos se sintieron que, espérate, ahora la cosa se puso más difícil. Entonces, dice, al ser maltratado, los capataces se quejaron al faraón, pero no fueron escuchados. Entonces se volvieron en contra de Moisés y Aarón, acusándole de ser los culpables de empeorar su situación. Wow, la cosa se puso más difícil, ¿me entiendes? Así que si lo ponemos en nuestro tiempo, o sea, ahora real, Dios nos da una misión y nosotros miramos, Alexander, y wow, yo me meto ahí, eso es, me voy a meter en la boca el lobo y nadie me va a respaldar y mira, pero amigo que me estás escuchando, si Dios te lo ha dicho, si Dios te ha dado el llamado, créeme que Él te va a respaldar. Ahora, tiene que ser con ayuno, con oración, ¿verdad? Y dejarte dirigir por Él, no por humanos ni por ti mismo, sino empieza a pedirle a Dios que te dirija en esa misión que tiene. Porque la primera misión es como nosotros estamos aquí, haciendo aquí, que estamos estudiando la palabra, pero estamos llevando el mensaje. Ese es lo primero. Ahora, tienes que ser estratégico también cuando vayas a llevar el mensaje. Pero créeme que no va a ser fácil. ¿Algún comentario en esa parte, Alexander? No, es difícil a veces y es algo que nos pasa a todos. A veces cuando estamos haciendo algo, vemos lo que está de frente y se nos olvida el gran propósito de Dios. Y al ver eso nos cegamos. Y aquí fue lo que pasó, ¿me entiendes? Moisés fue para allá haciendo las cosas como Dios manda, porque él siguió siempre el pie de la letra lo que Dios le decía. Hasta que pasó después algo más adelante, que lo sabemos después, pero pero él tenía el pie de la letra, saber, siempre al pie de la letra lo que Dios le mandaba, él lo hacía. Y después ver ¿cómo se llama? Resultados, se desanima cualquiera, ¿me entiendes? Y eso es algo que no tenemos que entender. A veces nosotros vamos a ver un resultado que uno dice, Señor, estoy haciendo las cosas como tú quieres, pero mira lo que está pasando. Pero tenemos que entender que, mira, Dios está con nosotros y Él ten la fe, porque a lo mejor el resultado ahora se ve así, pero el resultado final va a ser algo tan grande que tú después te vas a pensar lo que pasó y dijiste, diablo, Señor, en verdad, tienes razón. Tienes razón lo que estás haciendo. ¿Sabes? Vamos a la parte entonces, y aquí vamos a la parte del Marte que dice el divino yo. Y es algo ¿cómo es? Como dije, vemos aquí la frustración que tenía Moisés. ¿Sabes? Porque Moisés va donde el faraón pone a la gente a trabajar más de lo que tenía que trabajar, porque básicamente los puso a trabajar doble, como quien dice. Y vemos al pueblo que se puso también afligido y le empezó también a pedirle, como estás diciendo tú a Moisés, mira lo que tú has hecho por culpa tuya, estamos aquí haciendo esto, lo otro, ¿por qué hiciste esto? ¿Me entiendes? ¿Sabes? Como quien dice, a mala hora viniste a decir que nos vas a liberar, mira lo que está pasando, más o menos, digo yo, eso es parafraseando yo, sí, más o menos lo que está pasando, ¿sabes? Y Moisés, fíjate, Moisés no se enoja con Dios. Pero Moisés en su frustración, acuérdate, Moisés estaba dudando, vamos a ver más adelante sobre eso, pero él está como medio dudoso todavía de que si él era el elegido, ¿sabes? Él era el que tenía que Dios elegir. Y va donde Dios y le dice, ¿por qué aflijas a este pueblo? ¿Por qué me enviaste a mí? ¿Me entiendes? Y ahí viene, como yo digo, el modus operandi de Dios. Como dije yo en la predicación un tiempo atrás y lo tengo, Dios siempre te va a decir las cosas como son, te va a decir los resultados y te va a decir los resultados. Tú decides escoger, ¿me entiendes? Y así mismo fue que hizo Dios. Dios le contestó después y le dijo, vamos a poner aquí los puntos aquí. Dice, mira, Moisés, esta es la que hay. Yo soy el Señor. Ese es el primer punto. Segundo punto, me aparecí a los patriarcas. Tercer punto, establecí mi pacto con ellos. El cuarto punto, me he prometido darle la tierra a Canaán. De Canaán. 5 puntos, he oído el gemido de los hijos de Israel
Y el sexto punto, me he acordado de mi compromiso de darle la tierra prometida. O sea, esto fue lo que hizo, lo que dijo Dios. Estas son las cosas que he hecho. Ahora, mira lo que voy a hacer. Después viene y le dice, voy a quitarle de encima la opresión de los egipcios. Después dice, voy a librarlos de su esclavitud. Después dice el punto 3, voy a liberarlos con grandes pliegues de poder y con grandes actos de justicia, ¿sabes? Todo lo que esa gente habían pasado por 400 años, Dios iba a hacer un juicio básicamente en el pueblo de Egipto ahí mismo. Y los israelitas iban a ver ese juicio, iban a ser testigos de ese juicio. Y el número 4 dice, haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. ¿Sabe? Dios le está diciendo a Moisés, mira todo lo que yo hice. ¿Te acuerdas de lo que yo hice? Ok, pues mira lo que yo voy a hacer. Y le puso ahí un listado de todo lo que iba a hacer. Y después le dijo, y ustedes van a hacer lo que yo voy a escoger para mí y yo voy a ser su Dios. O sea, dio una promesa de que iba a estar siempre con el pueblo de Israel. Que después de esa esclavitud iba a estar con el pueblo de Israel todo el tiempo, ¿sabes? La respuesta a Dios siempre es así. Dios siempre te va a dar las cosas buenas, las cosas malas y te va a dar el camino que debes a seguir. Eso es la cosa que yo siempre digo. Dios siempre piensa en nosotros en todo momento. Es lo que dice ahí. He oído el gemido de mi pueblo y me acordé de la promesa, ¿sabes? Dios siempre está a favor de nosotros y Dios siempre va a estar a favor de nosotros. Moisés tenía una poca, como dice, ¿cómo es? Estaba perdiendo fe en sí mismo, como dice, se sentía un poco desanimado por lo que estaba sucediendo, pero Dios le dio la fortaleza al darle esa contestación a él. ¿Algo quieres añadir del Valle? Sí que el faraón no quería dejarlo ir, ¿me entiendes? Y Dios, como dijimos ahorita, o sea, cuando Dios tiene un propósito, acuérdate que Dios había hecho un pacto hacía 400 años atrás y con Abraham, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Él había establecido ese pacto que le iba a entregar la tierra, pero mira qué bonito es que Dios le está especificando qué era lo que iba a hacer, pero también cómo lo iba a hacer. Y el faraón, mira, en vez de, mira, te lo están diciendo, y Alexander, hubieron plagas, hubieron milagros ahí, él no le importó porque lo que pasa es que el enemigo también estaba ahí en Egipto, porque los mismos milagros que estaba haciendo este Dios, ¿qué los estaba haciendo? Satanás por medio de los sabios y la gente esa que tenía Egipto, porque la serpiente, él la tiró y los magos esos hicieron el mismo. Pero Dios, la serpiente de Dios se comió a la de ellos, ¿me entiendes? O sea, pero él no veía como que mira, él estaba como que esto es un negocio. Si los esclavos que judíos, ¿verdad? Se me van, ¿qué va a pasar? El trabajo laboral, lamentablemente lo vamos a perder, porque todas esas pirámides y todas esas cosas fueron por la esclavitud que los egipcios tenían, ¿verdad? Con toda esta gente esclava. Así que la parte física que quizás los egipcios no querían hacer, ¿quiénes las hacían? Entonces él estaba pendiente a eso. Y mira, yo siempre digo, la Biblia no se equivoca, la raíz de todos los males es el amor a qué, al dinero, ¿verdad? En ese caso él lo más que estaba pensando es en eso. Pero, hacer un imperio grande. Él quería hacer el imperio más grande de toda la historia. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Él, pues, no quiere dejar ir al pueblo y Dios, con mano fuerte, dice, obligado lo va a tener que dejar ir. Y donde más le dolió, que con el primogénito, o sea, su descendencia, con su hijo, que eso es lo más que le duele a uno. Y como quiera, pues, tuvo que dejar ir al pueblo de Israel. Mira, y un punto que se me olvidó ahorita decir, pero que también es bien importante, antes de que Moisés fuera el faraón, él se le presentó al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le dio las señales y eso, y la gente se maravilló, y después pasó lo que pasó, y el faraón le puso el doble castigo, como quien dice, el doble trabajo. Entonces ellos se empezaron ellos vieron lo que hizo Moisés, ellos vieron las señales de Moisés, pero después cuando pasó eso, se olvidaron completamente de todo lo que Moisés le enseñó y todo lo que Moisés le dijo, ¿sabes? Que yo digo, esas son la gente de Israel es como la gente de ahora. Si no hay señales, no hay alabanza. Eso es así. Si no hay señales, no hay alabanza. Está pasando. Ajá, bien, vamos entonces a la del miércoles, ¿verdad?
Y la del miércoles se titula Labios incircuncisos. Wow. Y aquí estaba pasando, estoy resumiendo, aquí estaba pasando de que, pues, cuando tú estás en la dificultad y el problema, pues también te pregunto, ¿te puedes desanimar? ¿Se vale Claro que desanimarse? sí, claro que sí, Desesperarse se vale, Alexander. claro que Ese- sí. pues, pues Moisés ya también, como él le había puesto excusa, está poniendo excusa a Dios. Mira, eso de labios incircunciso es que no sé hablar Ajá. bien, ¿me entiendes? Entonces, pero Dios, ¿tú te crees que se queda con eso? Yo le digo, No. pues ahí está, ahí se resolvió rapidito. Nada, tú vas a hacer como si fuera la parte de Dios y el profeta va a ser Aarón. O sea, no es que Ujú. Moisés va a ser Dios, o sea, él es un ejemplo que él dio, ¿verdad? Como cuando Dios le habla al profeta. Pues esta parte tú le vas a hablar a Aarón y Aarón es el que va a hablar, ¿entiendes? Pero, ¿qué pasa? Él le dijo, mira, aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labio? Entonces, tras las animadoras palabras de Dios, Moisés volvió a hablarle al pueblo, pero ¿qué pasó? No le escucharon, Alexander. Ujú. Después Dios le pidió que volviese a hablarle al faraón para pedirle libertad a Israel. Moisés se negó y volvió a blandir sus excusas. Si no me escucha ni mi pueblo, ¿cómo me dirá faraón hablando tan mal como lo hago? Moisés estaba hundido, deprimido, decepcionado, pero al igual que otros grandes personajes que se sintieron como él, como Asaf, como Job, no se abandonó a la desesperación. Su confianza en Dios era más fuerte que sus sentimientos actuales. Por eso te hice la pregunta, puede ser que te Ujú. desespere, puede ser, ¿verdad? Que te sientas hasta asustado, ¿verdad? Job, eso, yo miro la vida de Job y a mí no me ha pasado nada, porque él perdió todo, ¿verdad? Ahora, lo Ujú. más difícil que yo vi también que sus amigos, que supuestamente los amigos venían a darle support, se habían quedado callados y mientras estaban callados todo estaba bien. Pero ¿qué pasó? Tremendos amigos. Después le dijeron, tú tuviste que hacer algo para que te estuviera pasando todo. Wow, lo hundieron más todavía. Entonces, también, ¿te acuerdas, verdad? Cuando estudiamos los salmos, Asaf, que es uno de los escritores también, Sí. eh, tuvo unas palabras que decía, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, ¿verdad? Pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Así mismito nosotros debemos de pensar, ¿verdad? Que aunque al final no vemos la luz al final del túnel, como uno dice, pero sí está esa luz que es Cristo Jesús. Al final vamos a ver que Dios nos ha cuidado, que Dios nos ha ayudado, que Dios nos ha dirigido, que sí nos vamos a desanimar un poquito, que nos vamos a desesperar, pues sí, eso pasa, pero porque hemos Ujú. visto ejemplos, pero hay que permanecer y tener confianza en Dios. ¿Algún comentario en esa parte ahí del miércoles? No, no, fíjate, tú hablaste todo ahí al punto, ¿sabes? Y especialmente a Asaf. A mí me gusta esa parte de Asaf porque dice que al final dice al final del salmo dice, pero Dios fortalece mi corazón y Él es mi herencia eterna, ¿sabes? Que él, Asaf, ¿qué es lo que debemos hacer? Cuando estemos pasando por esos problemas, como estaba pasando Asaf, él decía, que pase lo que va a pasar, pero yo tengo confianza que tú me vas a dar, tú me vas a dar mi herencia eterna. Tú vas a darme, ¿sabes? Tú vas a ayudarme, tú vas a sacarme de esto, tú vas a, ¿sabes? Que a pesar de todo, hay que tener siempre que esa es la parte difícil. Hay que tener la confianza en Dios, a pesar de que tú estés bien metido en el hoyo, que tú veas que ya no hay no más break. La confianza en Dios completamente, porque Él siempre va a tener algo mejor para nosotros, no importa qué. Y eso es lo que vamos para la parte del jueves, ¿verdad? Como Dios para Faraón. Y vemos ahí que ese es el problema de Moisés. Moisés tenía una duda de sí mismo. ¿Sabes? Él estaba desconfiado. ¿Sabes? La parte, él estaba como que tantas excusas, ya Dios estaba como que, mira, esta es la que hay, ya se acabó esto. Y le dice Jehová, dice a Moisés, mira, yo te he constituido, como tú dijiste,
Dios para Faraón, y esto, ojo, esto es en Dios minúscula. Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Y por qué yo pongo ese disclaimer de Dios minúscula? Porque no es que iba a ser Moisés como Dios. Jamás, nunca. Solamente que Dios le iba a potestar a Moisés de que lo que él dijera se iba a hacer, lo que se ponía, él iba a hacer. En otras palabras, Moisés, Dios a través de Moisés le iba a mostrar al faraón quién él verdaderamente era el Dios. Y Moisés iba a ser esa persona que iba a tener el poder para poder hacer todos esos milagros que pasaron, todas esas plagas que pasaron, fue Dios a través de Moisés. Pero ¿quién veía al faraón? ¿A quién veía al faraón? A Moisés. Y como él le dijo ya al principio, yo vengo aparte de aquel que dice yo soy el que soy. So, el faraón iba a ver que en verdad el faraón no tenía ningún poder, ¿sabes? Y le puso, y tu hermano Aarón será tu profeta. So, básicamente, como él no podía hablar y estaba poniendo mucho la excusa de que, mira, soy torpe de hablar, Aarón, él dijo, pues mira, Aarón no, Aarón es tremendo elocuente. Aarón se lleva a Obama todo el tiempo, olvídate el resto, ¿sabes? Aarón es el que es, ¿sabes? Y Dios capacitó a Moisés con todo lo necesario para que Moisés pudiera llevar el plan. Y Moisés, pues, como es un siervo humilde, porque en todo esto también vemos la humildad de Moisés, que él se veía que no era apto, que no era la persona indicada, que no era. Moisés estaba completamente humilde. Mírate la diferencia, y aquí volvemos a la parte de la lección número 1, número 2. La diferencia que había de aquel Moisés que quería hacer todo por su cuenta propia cuando mató al egipcio, al Moisés que se sentía que no era aquel que tenía el papel. Mira la diferencia. La humildad es algo increíble. Cuando tú te pones humilde ante Dios y te dejas usar por Dios, Dios te va a capacitar en todo. Y esto fue lo que hizo él, lo que hizo Dios. Dios se dejó dejar llevar, Dios, como digo, Moisés se dejó llevar por Dios y Dios lo capacitó en todo, ¿sabes? Los primeros fracasos que tuvo en Egipto, mira, Dios le recordó nuevamente quién era, qué es lo que iba a hacer él, cuál era el papel de Aarón y lo que iban a hacer ante el faraón, ¿sabes? Dice que como los profetas posteriores, Moisés debía hablar al pueblo y a faraón. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Así ocurre también con nosotros, pues somos en esta tierra la voz audible de Dios, ¿sabes? Cuando nosotros estamos en esta tierra llevando un mensaje, nosotros somos como quien dice, esos mensajeros, esos embajadores de Dios, llevando el amor de Dios. Y a veces nos sentimos que no tenemos no debemos hacerlo porque no somos nadie. Pero créeme, si tú vas donde Dios en rodilla y en ayuno, en oración y escuchas su palabra y lees su palabra, Dios te va a capacitar y te va a dar el Espíritu Santo contigo para que puedas llevar ese mensaje. ¿Algo que quieras añadir del Valle? Sí, es importante, ¿verdad? Dios está en control. Ahora, estas personas se acostumbraron a ser esclavos, Alexander, y llegó el momento que aunque vieron muchas cosas y milagros y todas esas cosas, ellos tenían que decidir, me quedo aquí en mi, entre comillas, zona cómoda o me voy allá al desierto con Dios. Pero la mayoría se dieron cuenta del poder de Dios, así que tuvieron que aceptar irse. Bien, Alexander, vamos a leer esa porción del Espíritu de Profecía. Dice, los hebreos habían esperado obtener su libertad sin ninguna prueba especial de su fe, sin penuria ni sufrimientos verdaderos, pero aún no están preparados para la liberación. Tenían poca fe en Dios y no querían soportar con paciencia sus aflicciones hasta que él creyera conveniente obrar por ellos. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre antes que enfrentar las dificultades que acompañaría el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de egipcios que preferían vivir en Egipto. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante el faraón. Rigió los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para revelarse a su pueblo. Cuando vieran su justicia, su poder y su amor, elegirían dejar a Egipto y entregarse a su servicio. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 236. Alexander, las últimas palabras que nos vamos. Sencillo, Dios es amor
y te esperas con los brazos abiertos. Corre hacia él, no pierdas tiempo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.